soy docente de la Cátedra de Anatomía, obviamente, de la comisión A, de los martes. Hoy vamos a ver esto. Este es un tema medio virtual, medio en el aire, no es un órgano que uno dice el hígado pesa 3 kilos, mide 15 centímetros así, tiene un borde. El peritoneo es una cosa, es un tejido, una cosa, que es difícil de imaginárselo, ¿sí? Al principio le voy a dar una introducción, le voy a ir mostrando algunas cosas, sobre todo los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando uno tiene que hablar del peritoneo, y algunas cosas más específicas de lo que hace el peritoneo, como para que ustedes tengan una idea de cómo exponer la clase o cómo exponer en un examen sobre un tema que uno es difícil de imaginárselo, ¿sí? La primera pregunta es, ¿qué es el peritoneo? Porque uno escucha y sabe que hay algo que se llama peritonitis, ¿no? ¿Quién no ha tenido una peritonitis en su vida? Bueno, la mayoría, porque si no, están operados o están muertos. Pero la palabra no suena. Distinto es cuando vemos, por ejemplo, la primera vez mediastino. Mediastino, vieron que es un tema también medio virtual, medio que uno no sabe bien dónde queda, y es una palabra que al principio también a uno no le suena de otra cosa. Peritoneo, dentro de todo, peritonitis, es un término médico que es bastante conocido. Pero cuando uno quiere definir una peritonitis, rápidamente lo que dice que es una peritonitis y es una inflamación del peritoneo. No hay que ser muy lúcido para darse cuenta que cuando queremos decir inflamación de algo, lo único que le tenemos que poner a la palabra o al órgano es pitis, hepatitis, apendicitis, meningitis, gastritis, mediastinitis, esofagitis. Y uno puede más o menos identificar el apéndice, el hígado, el estómago, el esófago. Ahora, cuando hablamos de peritonitis, a lo único que nos suena es a una complicación de algo que empezó como inflamación de un órgano abdominal, porque más o menos sabemos que el peritoneo está en el abdomen. Pero nos cuesta definir, bueno, pero ¿qué es el peritoneo? ¿Dónde está? Ahí dice que el peritoneo es una membrana serosa formada por tejido conjuntivo que posee dos hojas, parietal y visceral. Si yo corto acá, qué parecido a la pleura es, ¿no? O qué parecido al pericardio. Bueno, en realidad, si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de las cavidades tienen una serosa que la envuelve, que la rodea, que la tapiza. El corazón, bueno, el corazón no es una cavidad, pero tiene su serosa. La cavidad torácica tiene su serosa. La cavidad abdominal tiene su serosa que se llama peritoneo. Entonces, ahí ya empezamos a aproximarnos hacia un concepto, porque si sabemos lo que es pleura, tranquilamente podríamos decir que el peritoneo es lo mismo que la pleura, pero en el abdomen. Básicamente, ¿no? Y es así, es real eso. Entonces, vamos a tener dos hojas. La parietal se va a llamar peritoneo parietal, como el pleura parietal. Y la otra, que está en relación a la víscera, se va a llamar peritoneo visceral, como la pleura visceral. Si seguimos profundizando un poquito más, vamos a ver que entre estas dos hojas hay un espacio que es virtual. Y entre estas dos capas, y dentro de la cavidad peritoneal, vamos a encontrar una pequeña cantidad de líquido. ¿Sí? Parecido a lo que pasa con las pleuras, o lo que pasa en el pericardio. Clásicamente, uno
se queda con el concepto de que no hay líquido entre las pleuras. Y de hecho, si uno hace una ecografía o una tomografía, hablo de pleura, pero también hablo de peritoneo, el concepto que uno tiene que tener es no hay líquido. Y si aparece líquido, estamos frente a una patología, algo que sale de lo normal. Pero la realidad es que sí hay una pequeña cantidad de líquido, que son aproximadamente 50 mililitros. ¿Cuánto es 50 mililitros? Imagínense que un vaso tiene 200 mililitros. O sea que dividan en 4 un vaso y es un poquito. Pasa que ese líquido no está todo en un solo lugar. Está humedeciendo a estas hojas y la función de ese líquido es justamente lubricar y permitir el deslizamiento sin fricción de esas vísceras rodeadas por el peritoneo. Prácticamente como la pleura o como el pericardio. ¿Sí? Prácticamente. Entonces, si nosotros al principio yo les hablaba un poco de la peritonitis, y ahora uno puede definir que la inflamación del peritoneo es una inflamación de un órgano que no fue tratado, no fue diagnosticado y que progresó hacia una inflamación de este tejido, esta membrana que envuelve a ese órgano. Es decir, que excede al órgano. Lo cual me hace pensar que por ahí puede pasar también en las pleuras o en el pericardio. Si nosotros tenemos una patología, ok, esto es anatomía. Pero como para que ustedes tengan un poquito de concepto clínico o concepto médico, si una patología excede a un órgano rodeado por una serosa, se va a inflamar esa serosa. Con lo cual, esta patología va a cambiar el nombre y va a tener otra denominación, que es la inflamación de la serosa que lo envuelve. Es decir, que si yo tengo una neumonía, que es una inflamación o una infección del pulmón, y esta infección no es tratada y progresa, ¿podemos llegar a tener una pleuritis? Sí. Como tenemos una apendicitis, que si no es tratado, evoluciona hacia una peritonitis. O podemos tener un cuadro infeccioso del corazón, raro, pero hay, que progresa hacia la serosa del corazón, entonces se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Inflamación del pericardio. Pericarditis. Listo. Ya saben, medicina, apaguemos todo. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de peritoneo estamos hablando de eso, de una serosa que envuelve o tapiza internamente a una cavidad, la cavidad abdominal. El problema, y como toda en la vida, cuando uno soluciona algo, aparece otro problema y uno se va acostumbrando a resolver problemas. Es que el abdomen no es una cavidad regular, digamos, como puede serlo, de alguna forma, el tórax, o como puede serlo, de golpe, el corazón. No es una cavidad del corazón, es un órgano, ok, pero digo para tener un concepto. Fíjense la irregularidad que tiene el abdomen. Es decir, cuando yo abro el abdomen, vamos a suponer de que yo estoy creando al ser humano, ¿sí? Voy a ser una especie de Dios, Jehová, Alien, Erx, lo que ustedes quieran, lo que ustedes crean. Voy a armar el abdomen de un ser humano. Entonces, cuando tengo ya la cavidad abdominal, que está formada por los músculos abdominales por delante, músculos abdominales por detrás, la columna, etc., antes de poner los órganos, voy a tapizarlo con esta membrana serosa, con el peritoneo. Entonces hay un montón de recovecos porque recuerden que los órganos abdominales tienen por detrás otros órganos que no son abdominales, que son por ejemplo los grandes vasos, que me van a generar un relieve ahí en el abdomen. Entonces se complica un poco la cosa, que no es como forrar o
envolver por dentro una caja de zapatos, o cuando me compro una zapatilla que viene envuelta con un papel, está la caja de zapatos, pongo el papel, pongo la zapatilla, la envuelvo y ya está. Esto es mucho más complejo. Entonces acá es donde aparece la complejidad del peritoneo y su estudio particular. Cuando estudiamos pleura no la estudiamos como un tema pleura, sino que la estudiamos como anexo de otro tema que es pulmones, cavidad torácica, aparato respiratorio, etc. Acá tiene cierta complejidad. Y de eso se trata el estudio del peritoneo. ¿Por qué? Les voy a hacer... ¿Esto lo puedo subir un poco o no? ¿Alguien tiene un fibrón? De cualquier color. Igual hay uno grande, así que pasa. Bien, bárbaro, perfecto. Te iba a pedir uno verde. Tenemos que un pequeño repaso y muy por encima de embriología. Cuando se está formando los tejidos en la cavidad uterina, vieron que cuando ustedes estudian embriología, todo nace, teóricamente, ¿no?, de una sola célula, que se va dividiendo, se va multidividiendo, y de esta multidivisión aparecen todos los órganos. Uno cuando lee embriología se empieza a aburrir y empieza a pasar las hojas y trata de leer la parte final, donde más o menos te explica en un resumen. Y uno termina aprendiéndolo, pero no lo entiende del todo, ¿sí? Esa es la realidad. Pero imagínense esto. Cuando se forma la cavidad abdominal, imagínense que el peritoneo es como si fuera un globo inflado, ¿sí? Y cuando yo voy a meter las vísceras, digamos, voy a formar las vísceras, es como que yo empujo este globo con el dedo. Entonces lo que va a pasar es que mi dedo va a entrar virtualmente al espacio del globo, pero envuelto por el globo mismo. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, más o menos va a quedar así mi dedo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si yo ahora meto otro dedo, va a quedar así. Y si meto otro dedo, va a quedar así. Y si meto otro dedo, va a quedar así. Y si meto otro dedo... ¿Van siguiéndome hacia dónde voy? Esto es lo que pasa en el peritoneo. Esto es lo que pasa en la cavidad peritoneal. Por eso vamos a entrar ahora en una serie de conceptos que ustedes lo tienen que tener bien claro, con lo cual eso les va a dar la llave para poder estudiar después vísceras abdominales y entender cuáles son retroperitoneales, extraperitoneales, intraperitoneales o peritonizadas. ¿Sí? Básicamente cuando nosotros estamos formando el abdomen, lo que ocurre es esto. Las vísceras entran dentro de la cavidad abdominal envueltas por el peritoneo mismo. Imagínense también que una víscera no es como un dedo. En realidad una víscera, vamos a suponer el intestino, se forma como cualquier órgano. Ustedes saben que como cualquier órgano tiene que tener, para poder vivir, para poder hacer su función, tiene que tener un tronco vascular, ¿no? Va a tener una arteria y va a tener una vena. Básicamente, hay órganos que tienen muchas arterias y muchas venas, pero básicamente. Entonces, cuando pasa esto, todo esto queda recubierto de peritoneo. ¿Se dan cuenta, no? Ahora, si este órgano se despega mucho de su arteria
original. Acá, este es el órgano, acá van los vasos. El peritoneo también se va a alargar. Es como que yo acá meta un dedo bien profundo, ¿sí? Lo mismo pasa con el órgano. Pero aparte hay un elemento más. Ustedes saben que durante la fase embriológica, los órganos abdominales sufren rotaciones. ¿Sí? Si no lo saben, hagan así con la cabeza como si lo supieran, ¿sí? Porque yo sé que casi nadie lee esa parte. Pero sufren rotaciones. Por eso es que cuando nosotros estudiamos, o ustedes vean en el abdomen del cadáver, van a ver que, por ejemplo, las vísceras del intestino delgado están todas así. Pero si uno agarra todas esas vísceras y las levanta, vamos a ver algo que se llama mesenterio. No hace falta que lo sepan ahora, ya lo vamos a ver en un ratito. Que ese mesenterio sería como la raíz de todos esos órganos y que tiene una ubicación cruzando en forma diagonal el abdomen, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, básicamente porque el intestino delgado se forma en este punto y va rotando hasta tener esa posición. Se forma en este punto del abdomen y rota de esta forma. Entonces, al rotar de esa forma, arrastra el vehículo vascular y a su vez arrastra también el peritoneo. ¿Sí? Ya sé que es un tema que todavía no lo vieron, pero cuando ustedes vean irrigación del intestino delgado y del intestino grueso, van a ver que el intestino delgado está irrigado básicamente por la arteria mesentérica superior. Nosotros vamos a encontrar intestino delgado en la parte baja del abdomen, pero el nacimiento de la mesentérica superior está a la altura del páncreas, más o menos, por debajo del tronco celíaco. Es decir que hay, pónganle 30 o 40 centímetros. Desde el nacimiento de la mesentérica superior hasta donde llega a la víscera. ¿Por qué es tan larga la mesentérica superior? Básicamente es porque el órgano nace allá arriba donde nace la arteria y empieza a bajar y a rotar, y al hacerlo arrastra la arteria formando esa mesentérica superior larga, pero al hacerlo también arrastra peritoneo. ¿Sí? Quédense con ese concepto. Porque van a entender algunos conceptos que vienen a continuación. Y si no se acuerdan de ese concepto, recuerden lo que pasa con los testículos. ¿Qué tiene que ver el testículo si venimos a ver peritoneo? Bueno, ¿alguien me puede decir de qué órgano es hijo o nace los testículos? Embriológicamente. Del mesonefro, está bien. Es decir, el testículo es una parte del riñón. Básicamente sí, originalmente sí. ¿De qué parte? Del polo inferior. ¿Y los ovarios? También. Los ovarios también. No hay diferenciación. Por más de que sea testículo y ovario, el tejido es el mismo. Es un tejido sexual, glandular, que nace en los riñones. La diferencia es de que el testículo, en realidad no hay tanta diferencia. Si vos mirás un testículo y mirás un ovario, se parecen bastante. Son del mismo tamaño, más o menos, de color blanquecino, más o menos, y que están irrigados por una arteria que nace de la aorta, que en el testículo se llama espermática y en el ovario se llama ovárica, pero que nace de la aorta, ahí abajo de las renales. Y ese es el recorrido que hacen los testículos y los ovarios hasta que llegan a la pelvis. Con la diferencia que el testículo sigue su recorrido, atraviesa la pared abdominal formando el trayecto inguinal y termina alojándose en el escroto. ¿Sí? Pero el testículo nace del riñón. Y la arteria se elonga tanto en este recorrido que va haciendo que llega hasta el escroto.
De hecho hay una patología que es una patología del neonato, que es una malformación, que se llama testículo no descendido o criptorquidia, que el testículo queda en el abdomen y que hay que operarlo y sacarlo rápidamente del abdomen, porque el testículo tiene una explicación de por qué está fuera del abdomen. Básicamente porque la espermatogénesis no se produce a temperatura corporal normal, se produce 2 o 3 grados, entonces tenés que sacarlo del abdomen para que se produzca espermatogénesis. Por eso es que los testículos están fuera del abdomen. Por eso es que los testículos, cuando hace frío, se contrae el músculo cremaster y acerca el testículo al abdomen. ¿Por qué? Pues si no baja mucho la temperatura, no se produce espermatogénesis y lo acercamos a la fuente de calor. Y cuando hace calor es al revés, lo aleja del abdomen para que se ventile, digamos. Esto es lo que pasa en los hombres, los testículos suben y bajan dependiendo de la temperatura ambiental. ¿Pero qué tiene que ver esto con peritoneo? Básicamente para que entiendan de que cuando una cosa, un órgano, se moviliza lentamente, tiene la posibilidad de elongar su raíz vascular bastante. Por eso les explicaba que desde que se forma el testículo hasta que baja pasan 9 meses, y lo mismo pasa con el intestino, o los órganos, algunas vísceras, en el abdomen. ¿Sí? Entonces podemos pensar que el origen embriónico de cualquier órgano está marcado por donde nazca su arteria principal. Exactamente. Vos podés decirme, bueno, el tronco celíaco, el vaso que está irrigado por la esplénica, que es una de las ramas del tronco celíaco. Las otras 2 ramas son la hepática y la gástrica izquierda. ¿El vaso nació en algún momento ahí al lado, pegado a la aorta? Sí. Fue movilizándose y llegando hasta el hipocondrio izquierdo, elongando su arteria. ¿Sí? Esto se puede hacer. ¿Sí? De hecho, cuando los cirujanos infantiles, por ejemplo, operan testículo, un testículo no descendido, la arteria llega hasta ahí y no la pueden estirar más porque, como toda cosa que uno estira, si yo agarro la cortina ya y la estiro, en algún momento el tejido cede y se rompe. ¿Pero qué se hace entonces? Y lo pongo al testículo lo más abajo que puedo, medio estirando, y lo dejo ahí. A los 6 meses, 3 meses hago una revisión y a lo mejor esa arteria ya está más floja y lo puedo bajar un poco más. ¿Sí? Por eso es importante, aparte de que uno tiene que operar cuanto antes a un chico que tiene una criptorquidia, básicamente para que tenga espermatogénesis y ese testículo que está en el abdomen no se atrofie, o peor, haga alguna patología neoplásica. Hay cánceres de testículo que son de gente joven, que es porque han tenido criptorquidia y ese tejido glandular ha estado expuesto a condiciones que no son las normales y que lo llevan a tener células atípicas. Dije todo esto que queda re bien, pero me olvidé lo que iba a decir antes. Lo que decía era de que, aparte de que uno tiene que operar cuanto antes para evitar todo eso, también es una cuestión técnica. No es lo mismo operar un neonato, donde la elongación a lo mejor puede ser de 3 o 4 centímetros, del abdomen a la bolsita escrotal, es un pedacito así, que operar un niño de 6 años, donde lo tengo que elongar 30 o 40 centímetros, ¿se entiende, no? Es más fácil estirar algo 3 centímetros o 4 que 30. Son cuestiones técnicas. Pero bueno, ¿hacia dónde voy con todo eso? Es para explicar que en el movimiento que hacen las vísceras dentro del abdomen, movilizan también el peritoneo que las envuelve. Entonces acá aparecen varios conceptos dependiendo de la movilización de ese peritoneo y cómo queda después en ese órgano. Acá aparece el concepto de meso, aumento, ligamento, pliegue y receso. No es tan difícil. Cuando uno habla de meso, por ejemplo, mesocolon, meso-ovario, estamos hablando del mesenterio. Son sinónimos. Meso y mesenterio son sinónimos. Uno puede decir mesenterio colónico o mesocolon. Mesenterio ovárico o meso-ovario. ¿Sí? Y lo que estamos hablando es
de la lámina doble de peritoneo que rodea el órgano y que lo une a la pared abdominal, y que forma una especie de raíz de ese órgano, y que dentro de esa raíz lleva elementos nobles. ¿Qué son los elementos nobles? Bueno, básicamente arteria, vena, nervio, conductos linfáticos o ganglios, ¿sí? Elementos nobles, elementos que nutren o que inervan a un órgano. ¿Cuáles son las regiones del tubo digestivo que poseen mesenterio? Son el estómago tiene un mesogastrio, el intestino delgado tiene un mesenterio intestinal, y el colon transverso. Hay un mesocolon transverso o mesenterio del colon transverso. ¿Sí? Voy a adelantarme un poquito para mostrarles este esquema que lo van a ver un montón de veces y que a lo mejor después que yo les hice esa introducción lo entiendan mejor. Fíjense, por ejemplo, intestino delgado. Este es un corte, una vista lateral, digamos, ¿sí? Un corte longitudinal para que ustedes miren desde el costado. El intestino delgado, el peritoneo que lo envuelve, y entre esas dos hojas, que es un repliegue, fíjense, el peritoneo viene acá, envuelve al órgano y vuelve, esto es peritoneo visceral, y cuando llega a la pared ya se llama peritoneo parietal, y en esto, lo que queda en estas dos hojas de peritoneo visceral, son los vasos. Este es un órgano móvil. A esto se denomina mesenterio. Eso es el meso, la raíz. De hecho, mesenterio significa justamente eso, raíz, como si fuera que uno saca algo de la tierra y te quedas con la raíz. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Eso es el mesenterio. Vuelvo para atrás. Otro concepto que ustedes van a escuchar o van a leer cuando estudien este tema es el de epiplon, o también llamado omento. Son sinónimos. Epiplon mayor, el más conocido, o omento mayor. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de epiplon? Bueno, hablamos también de un pliegue de peritoneo que se subdivide o se clasifica en mayor y menor, cuya función es dar sostén y fijar el estómago a la pared abdominal y a otros órganos. Es decir, que el omento va a unir a dos órganos, básicamente. ¿Sí? Volvemos un poquito para atrás, perdón, para adelante. Y ahí vamos a ver, déjenme que me ubique un poco. Esto es el colon transverso, esto es páncreas, y esto que es el peritoneo visceral, que llega hasta acá, acá estaría el estómago, se repliega, llega hasta el colon transverso y vuelve. Eso sería omento. Ya lo vamos a ver mejor, ¿sí? Es un repliegue de peritoneo que une a dos órganos. Hay omento mayor y menor. El omento mayor sale de la curvatura mayor gástrica. Cuando ustedes, discúlpenme si por ahí les meto alguna cosa y ustedes van a decir, ya sabemos eso. Pero cuando ustedes tienen el estómago, que tiene una forma de J, la curvatura mayor del estómago es esta, y la curvatura menor del estómago es esta. El omento mayor sale de la curvatura mayor del estómago, del borde, y lo une básicamente con el colon transverso, que pasa por debajo, en forma transversal. Pero no lo une en forma directa, sino que baja, se repliega sobre sí mismo y va hasta el colon transverso, formando una especie de delantal. De hecho, también se llama delantal epifloico, porque es como que cae formando una capa de grasa por encima de las vísceras de intestino delgado que están acá abajo. El omento mayor es muy rico
estos son el peritoneo es una membrana serosa, pero que tiene también algo de lípidos, ¿sí? Grasa. El aumento mayor es una reserva energética de lípidos. Es decir, que si yo opero un gordito, abro, voy a tener un aumento mayor gordo, grasa. Si opero uno que tenga bajo peso o mal estado nutricional, voy a encontrar un aumento mayor finito, ¿sí? Esto, ahí es donde se produce una de las reservas energéticas de lípidos, ¿sí? Ya lo vamos a ver. También pasa es que cuando uno abre el abdomen, no lo van a encontrar como el abdomen del cadáver que está allá en anatomía, sino que cuando uno abre un abdomen, entra a la cavidad peritoneal, lo que encuentra es grasa. Y uno dice, che, ¿las vísceras? Levantá esa grasa, levantá ese delantal y abajo van a estar el intestino delgado, el colon, etc. Es esta grasa que es el aumento mayor. ¿Sí? Y el aumento menor, básicamente, ¿sí? El aumento menor va a unir, o el piplón menor va a unir el borde de la curvatura menor del estómago con el hígado. También se denomina ligamento hepatogástrico. Lo puse por ahí. Ligamento hepatogástrico. ¿Sí? Pero también lo une con un pedacito del duodeno. ¿Sí? A ver si lo vemos. Ya vamos a hablar un poquito más específicamente de esto, después se repite. Pero para que ustedes se queden con la idea de estos dos conceptos en principio. Mesenterio, repliegue de peritoneo, que llega hasta un órgano y que en su interior tiene los vasos o los elementos nobles de ese órgano. Aumento es un repliegue peritoneal que une a dos órganos. En este caso, el estómago con el colon y el estómago con el hígado, básicamente, ¿sí? Después hablábamos de algo que se llama ligamento. ¿Qué son los ligamentos? Los ligamentos son también repliegues de ese peritoneo que unen el órgano a la pared abdominal, pero que no tienen elementos nobles, lo que lo diferencia del mesenterio. Básicamente son elementos de fijación o de suspensión de ese órgano. Lo vamos a ver dentro de un ratito que el hígado tiene ligamentos que lo unen a la pared abdominal. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ligamentos sabemos de que no hay elementos nobles ahí. Y si nosotros podemos identificar un ligamento dentro de una cirugía, podemos cortarlo tranquilamente, no va a sangrar nada, porque es un repliegue de peritoneo sin elementos nobles. Ahora, si yo corto un mesenterio con tijera, ¿qué va a pasar? Va a sangrar, porque ahí hay elementos nobles. ¿Sí? Es decir, hay que diferenciar. Otra de las cosas que hace el peritoneo en el abdomen son pliegues peritoneales, que son reflexiones de ese peritoneo que se forman en donde discurren vasos sanguíneos, vasos fetales obliterados o conductos. ¿Sí? Ustedes saben de que en la vida intrauterina la irrigación del feto se hace a través de la placenta y desde la placenta mediante unos vasos que llegan al hígado, básicamente, a través del ombligo. ¿Sí? Cuando se produce el nacimiento y uno clampea y corta el cordón umbilical, estos vasos se atrofian y quedan dentro del abdomen como un pliegue peritoneal, que dentro tiene vasos atrofiados de la época intrauterina. ¿Sí? Y otro elemento más que va a aparecer son los recesos peritoneales. Se los leo el concepto y después se los explico de una forma mucho más fácil. Clásicamente los recesos peritoneales son pliegues de peritoneo con forma de bolsa que se abren en un extremo y están cerrados por el extremo contralateral o el extremo opuesto.
Estos recesos se van a encontrar en las regiones duodeno-yeyunal e ileocecal, y en esta última, en la ileocecal, vamos a encontrar el apéndice. ¿Qué es esto? Básicamente es una bolsa, es un espacio que hace el peritoneo en un lugar ciego, en un lugar sin salida, donde llega, se repliega sobre sí mismo y sigue. Queda como si fuera una bolsa. Lo que ustedes tienen que saber es que hay varios recesos peritoneales, pero que hay uno muy importante que es el fondo de saco de Douglas. El fondo de saco de Douglas o fondo de saco recto uterino. Recto uterino. Ya lo vamos a ver ahora. Es decir, que esto está en la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el recto. No, porque tiene el útero. Recto uterino, ¿sí? En el hombre no se llama fondo de saco de Douglas, aunque los médicos lo seguimos llamando, aunque estemos viendo un abdomen masculino, lo seguimos llamando fondo de saco de Douglas, pero la terminología correcta en el hombre es recto vesical, ¿sí? Este fondo de saco de Douglas es importante porque es el lugar del abdomen más declive, es el lugar más bajo, más profundo, más hondo. Y es importante porque cualquier infección, cualquier formación de líquido dentro del abdomen, por ser el lugar más declive, el fondo de saco de Douglas, ahí se va a coleccionar esos líquidos, ¿sí? Hay otro fondo de saco que está por delante. Este fondo de saco de Douglas está por detrás del útero, es recto uterino. Y hay uno más que se llama fondo de saco útero vesical que está por delante. En el hombre, como no tenemos útero, está directamente hay uno solo que es el recto vesical. A ver si tengo... Bueno, acá por ejemplo pueden ver el epiplon mayor, ¿sí? Acá aparece una capa de grasa que está colgando del estómago, pero en realidad es una capa de grasa, nosotros vemos acá adelante, esto se llama delantal epiploico, que se repliega sobre sí misma y termina unida al colon transverso, que pasa por detrás, ¿sí? Es decir, que si yo agarro esto y lo levanto, encontrar el colon transverso. Es decir, que si yo quiero despegar por alguna cirugía o alguna cosa, algún procedimiento que yo haga, el estómago del colon, tengo que entrar acá, ¿no? Voy cortando despacito, qué sé yo, y ahí despego el estómago del colon, ¿sí? Bien. Estoy buscando, a ver si tengo... Acá puede ser, miren. Ya esto lo iba a repetir más adelante, pero aprovecho y les muestro. Esto que está en rojo es el peritoneo. Esto es el recto. Esto es el útero y esto es la vejiga, una visión lateral. Fíjense cómo hace el peritoneo. Llega, esto es el pubis, llega hasta acá, se repliega por encima de la vejiga, se repliega por encima del útero, lo envuelve todo y se repliega por encima del recto. Con lo cual me queda un espacio acá entre el recto y el útero, espacio recto uterino, que se llama fondo de saco de Douglas. Y un espacio por delante del recto, que es el recto vesical. Perdón, útero vesical. En el hombre que no tenemos útero, directamente el peritoneo hace esto y ahí se llama recto vesical. ¿Sí? Esto es importante y le voy a explicar por qué. Si yo tengo una peritonitis y que forma pus en el abdomen, ese pus va a venir acá. Va a gotear y va a venir acá. Y se va a formar acá una colección. Antes, cuando no teníamos ecografías y no teníamos tomografía, ¿cómo accedíamos a eso? Es bastante simple. ¿Por qué? Porque si es una mujer,
Por ejemplo, yo le puedo hacer una colposcopía, meto un colposcopio, miro como si estuviera haciendo un examen ginecológico y puedo clavar una aguja bien por debajo del cuello uterino para llegar hasta acá y aspiro. Si viene pus, ya está hecho el diagnóstico, hay una peritoneal, ¿sí? Eso estoy hablando de hace mucho, cuando la ecografía era una cosa de alta tecnología. Hoy por hoy ustedes a lo mejor el día de mañana, de acá a 20, 15 años, en vez de estetoscopio van a usar un ecógrafo. Ya hay ecógrafos que se enchufan al celular y vos vas viendo cosas, ¿sí? La ecografía es el estetoscopio del futuro, ¿sí? Va a haber algún día, uno de ustedes va a estar dando una clase y va a decir, yo me acuerdo que nosotros usábamos estetoscopio. ¿Sí? Ha sido una cosa antigua, vieja, cuando todos van a andar con su ecógrafo portátil, acuérdense de eso. Pero antes, uno no tenía forma de acceder a eso. Hoy hago una ecografía y me dice el ecografista, che, acá hay líquido, listo, a operar, a darle el tratamiento que haga falta, etc. Antes no había forma. Y en el hombre es más difícil aún, porque al no tener fondo de saco de Douglas, uno no tiene acceso, salvo que uno haga un tacto rectal. Es un procedimiento, esto de la punción, que no está exento de riesgos, porque si yo no lo sé ubicar, no lo sé hacer, puedo pinchar acá y me va a venir materia fecal, ¿no? Al recto. Ese era uno de los riesgos de esos procedimientos. Pero conociendo la anatomía uno puede más o menos saber a dónde se va a juntar el líquido. ¿Por qué? Porque ese es el lugar más declive. De hecho también nos sirve a nosotros los cirujanos a la hora de poner un drenaje en el abdomen, un tubo, para que me vaya contando el tubo, según el líquido que saque, cómo va esa cirugía. Si sangra, si hay pus. ¿Y dónde voy a colocar ese tubo? Ustedes cuando vayan a ver a algún paciente en un hospital o en una clínica y vean que está operado, van a ver que tiene tubos en el abdomen. Seguramente uno de esos tubos va a estar puesto en el Douglas. Porque si hay alguna formación de líquido, va a ir hacia ese lugar y el tubo lo va a sacar hacia afuera y yo voy a poder verlo. ¿Sí? Bien. Esos son recesos. Entonces, hacemos un repaso rápido de diferencias entre meso, aumento, ligamento, pliegue y receso. Meso o mesenterio, sinónimos, es un repliegue de peritoneo que contiene en su interior vasos nobles que van hacia un órgano. ¿Sí? Eso es un mesenterio. Aumento es una prolongación, digamos, del peritoneo que va a unir a dos órganos. En este caso el estómago con el colon, aumento mayor, o el estómago con el hígado. Básicamente, une también otros órganos, ya lo vamos a ver en detalle, pero básicamente, que se llama aumento menor. Ligamentos son repliegues del peritoneo que llegan hasta un órgano, que sirven como medios de fijación a la pared, pero que no tienen elementos nobles en su interior. Pliegue peritoneal son reflexiones en lugares donde había una arteria, por ejemplo en el caso de los vasos umbilicales, que en su momento se obliteraron, se atrofiaron y que quedaron cubiertos por un pliegue de peritoneo. Y los recesos, que son espacios peritoneales que parecen una bolsa y que básicamente hay dos: el fondo de saco de Douglas y el repliegue útero vesical, o en el hombre vesicorrectal. ¿Sí? Es como un pozo que hace el peritoneo. Muy bien. Esas son las vueltas que hace el peritoneo dentro del abdomen. Pero ¿qué pasa con los órganos? Bueno, los órganos abdominales también se pueden clasificar según su relación con el peritoneo. Esos son
Esos son las 4 clasificaciones o los 4 tipos de órganos que encontramos en el abdomen en su relación con el peritoneo y que hay que diferenciar bien. Órganos peritoneales o peritonizados son aquellos órganos que tienen una serosa visceral que los envuelve. Son la mayoría de los órganos. Está bien, puede pasar que cuando ustedes alguna vez empiecen a hablar de esto, uno cuando hable de una víscera abdominal está hablando de una, en general, de una víscera, uno habla de órganos peritoneales. En general, no importa, no hace diferenciación si es intestino, estómago, vaso, hígado, ¿sí? Porque la mayoría están cubiertos por peritoneo. Hay otros órganos que se denominan extraperitoneales. Son órganos que están por fuera de este recubrimiento peritoneal, que no tienen peritoneo visceral, sino que están apoyados por parte del peritoneo parietal, Se dividen los extraperitoneales en retroperitoneales, que están por detrás del peritoneo parietal posterior, como son los órganos del sistema urinario, riñón, uréteres y los grandes vasos, y los subperitoneales, que están por debajo del peritoneo parietal inferior, es decir, en la pelvis, como son la vejiga, el útero no, es el útero, ¿sí? La vagina y el tercio inferior del recto. Vuelvo para explicar un poquito esto. Acá. Yo lo que me olvidé de decirles es que el peritoneo no envuelve a todos, no llega hasta los confines del abdomen, sino que en la pelvis, más o menos a la altura de las crestas ilíacas, se repliega por encima de los órganos pelvianos, ¿sí? Es decir, que no llega hasta el fondo, digamos, hasta los músculos perineales que cierran la pelvis por debajo, sino que vamos a encontrar órganos pelvianos y el peritoneo llega hasta ahí y los envuelve, ¿sí? ¿Ven? Acá, que no sigue hasta acá, hasta la uretra, sino que llega hasta ahí, se repliega por encima de la vejiga, por encima del útero y por encima del recto. Con lo cual, estos órganos quedan por debajo del peritoneo y por eso se llaman subperitoneales. Subperitoneales. Cuando yo tengo que operar o quiero, olvídense de que esto sea una mujer, vamos a suponer de que es un hombre, la próstata la vamos a encontrar más o menos por acá, ¿no es cierto? La próstata está a la salida de la vejiga, rodeando la uretra. La próstata es un órgano subperitoneal, es decir, que si yo lo quiero operar desde el abdomen, tengo que venir a abrir el peritoneo, separar la vejiga para llegar a la próstata. La próstata no está dentro de la cavidad peritoneal, está por fuera, por debajo. Por eso se llama subperitoneal. Lo mismo pasa con la vejiga, el útero, las trompas no, y el ovario tampoco. Seguimos. Y los órganos retroperitoneales son órganos que están por detrás del peritoneo parietal posterior, es decir, hablando mal y pronto, en la espalda, ¿sí? Los riñones, por ejemplo, los riñones, si yo hago un corte, esto sería la piel, los músculos, la columna, músculos de la pared posterior del abdomen. Vamos a encontrar al riñón y el peritoneo que viene así, hace así y sigue. ¿Sí? Peritoneo parietal. Fíjense la diferencia con el intestino, que venía el peritoneo, lo envolvía y seguía. Acá pasa por encima del órgano, el peritoneo parietal.
Con lo cual esto no se puede llamar peritoneo visceral, sino que es el peritoneo parietal posterior y el órgano está retroperitoneal, ¿sí? Es decir, está por fuera de la cavidad. Después tenemos los órganos retroperitonizados. Se complica, recién vimos los retroperitoneales. Estos son retroperitonizados, sí. Son órganos que tenían su peritoneo visceral, pero por la disposición de los órganos en el abdomen se apoyaron sobre la pared parietal posterior y quedaron pegados, pero rodeados de peritoneo. Parecido es lo que pasa con el páncreas. El páncreas, vamos a dibujarlo como si fuera así. El páncreas está rodeado de peritoneo, pero este peritoneo que tenía su meso se pegó contra el peritoneo parietal y esto quedó pegado, con lo cual se parece a lo que pasa con el riñón, que el peritoneo hace esto. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos? Es decir, es un órgano que tenía un mesenterio, pero que quedó pegado a la pared del abdomen y pareciera que es retroperitoneal, como el riñón. Pero en realidad esto se unió. Esto se llama fase de coalescencia. Ahora lo vamos a ver. Es como que quedó pegado y a primera vista parece que el peritoneo le hace esto. Pero no. ¿Sí? Esos se llaman órganos retroperitonizados. Y después tenemos los órganos intraperitoneales. Intraperitoneales reales. En realidad hay un solo órgano, que es el ovario. ¿Sí? Es un órgano que no está cubierto de peritoneo visceral. Está desnudo. Ese es la ventaja o la fortaleza, pero también la debilidad del ovario. Como todo. ¿Por qué no tiene peritoneo el ovario? ¿Por qué se imaginan? Bueno, su silencio me dice o que no estudiaron, que no importa porque está bien y que no estudiaron, porque este es un tema que todavía no se vio, porque no tienen imaginación. ¿Por qué el ovario no tiene peritoneo? ¿Cómo se produce la fecundación? ¿Alguien sabe? En la trompa de Falopio. ¿Pero qué es la fecundación? Bien. ¿El óvulo de dónde sale? El ovario. ¿La trompa con el ovario están pegados? ¿Es como esto? Trompa, ovario, sale el óvulo. No. El ovario está despegado, digamos. ¿No? Eso es de secundaria. Entonces, ¿cómo hace el óvulo para ir del ovario a la trompa? Imagínense que ustedes son un óvulo que quieren ir a encontrarse con su novio espermatozoide. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Aparte, tienen otros amigos óvulos, amigas, que ya fueron algún día y nunca volvieron. Entonces no saben qué hay más allá. ¿No? ¿Cómo hacen? Todos los que murieron y se fueron al más allá, nunca volvieron, pero todos dicen que van a un lugar mejor. El día que nosotros muramos. Es fe. Yo creo que sí.
Bueno, acá el óvulo, han ido otros óvulos a encontrarse con sus novios espermatozoides y nunca volvieron, pero dicen que está bueno. Hay que dar un salto de fe. Hay que ir. Hay que saltar del ovario a la trompa y caigo a la trompa. ¿No? Esto que ustedes se ríen, cuando uno se imagina, uno dice, uy, tiene que dar un salto a la oscuridad, me imagino, soy un óvulo en la punta del ovario, hay como una ¿cómo se llama? Una baranda, tengo que salir y saltar. Puede ser que muera, puede ser que... Cuando uno lo ve macroscópicamente en el abdomen, son 2 milímetros, 3 milímetros de separación. Pero para una célula son 3.000 kilómetros, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Salta el óvulo? ¿Salta? Las tropas de falopio tienen unas fimbrias. Fimbrias que lo atrapan, pero el óvulo no lo sabe. Aquí voy con todo esto que dice, ¿a dónde va este esquizofrénico? Si el ovario tuviera peritoneo, el óvulo no sale del ovario. Porque es una capa que lo envuelve. Si yo agarro el intestino que tiene peritoneo, yo le puedo hacer un corte muy delicado con el bisturí y aún así no voy a entrar a la pared del peritoneo. Yo puedo despegar el peritoneo y todavía tengo la pared del intestino indemne. ¿Sí? Porque el peritoneo es una capa que lo envuelve, como un celofán. El ovario no tiene celofán. ¿Por qué no tiene celofán? ¡Allá voy! Porque si no, no sale el óvulo. Esa es una de las causas de infertilidad en la mujer. Las infecciones ginecológicas que producen adherencia del ovario con otros órganos. Entonces cuando el óvulo quiere saltar hay algo, un obstáculo. No llega a la trompa. ¿Sí? Por eso el ovario no tiene peritoneo. Para permitir este salto, esta salida del óvulo para que caiga en la trompa. Esa es la fortaleza del ovario. Su ventaja, su característica principal. Pero también es su desventaja. ¿Por qué? Porque el peritoneo, al ser una membrana que envuelve el órgano, también es un sistema defensivo. Si a mí me agarra un cáncer de colon que está dentro de sostenido por el peritoneo visceral, ese peritoneo visceral es un obstáculo para que avance. Me da cierto tiempo. En la mujer que tiene cáncer de ovario, inmediatamente se hace metástasis en todo el abdomen. Porque no tiene esa capa de peritoneo. No tiene esa capa defensiva. Ah, ¿por qué no la pusieron? Y porque si no, el óvulo no llega a la trompa. ¿Se entiende esto de la ventaja y la desventaja del peritoneo? Por lo cual, el ovario es el único que realmente está dentro de la cavidad peritoneal. Es el único órgano intraperitoneal. ¿Sí? No se van a olvidar nunca cuando hablan del óvulo y todo eso, ¿no? Debo decir también, para que el mensaje no sea tan malo, que afortunadamente el cáncer de ovario diagnosticado a tiempo, aunque tenga metástasis, tiene muy buena respuesta a la medicación oncológica actual. Hay pacientes que yo he operado, que es un cáncer de ovario fenomenal, con metástasis en todos lados, listo, no hay nada que hacer, vamos a cerrar, va al oncólogo, y al tiempo el oncólogo, che, ¿cómo anda la paciente? Bárbara. ¿Se curó? Sí. La tengo que operar por otra cosa y no tiene nada. Debo decir eso también para que no se queden con una... ¿Las trompas sí están periodizadas? Sí, las trompas sí, salvo las fimbrias. ¿Sí? Pero las trompas están... Ahí va la trompa, que se abre allá, o acá si quieren, como si fuera un embudo. Pero está recubierta y tiene un mesenterio. Eso se llama mesosalpinx. Salpinx es de salpinx, de trompa, ¿sí?
Mesosalpinx. Salpinx, ¿sí? La infección de las trompas es la salpingitis, que las mujeres por ahí lo conocen un poquito más que nosotros, ¿sí? Eso sí tiene un mesenterio, mesosalpinx, por donde discurren los vasos que irrigan a la trompa. Pero por afuera, acá donde están las fimbrias, no tiene peritoneo, ¿sí? Bien. No voy a avanzar mucho en esto, nada más decirles que el epiplon mayor, aparte de lo que hemos visto, en realidad no une directamente el estómago con el colon, sino que el epiplon, la hoja peritoneal del estómago, en realidad nace del complejo duodenopáncreas, es decir, que viene de más atrás. El páncreas está por detrás del estómago. Esto es importante para que veamos ahora otra cosa que se llama transcavidad de los epiplones, que es una pregunta de examen y que lo tienen que saber bien. El peritoneo del epiplon mayor en realidad viene desde el páncreas, se pega al estómago, sigue y hace la vuelta y llega al colon transverso. Clásicamente uno dice epiplon mayor, estómago, colon transverso, pero etiológicamente, digamos, o embriológicamente, nace del complejo duodenopáncreas, ¿sí? Pero como se adhiere, ahí dice, como se adhiere el peritoneo visceral del colon transverso en su raíz, parecería que se continúa con el colon transverso, por eso se llama gastrocólico o gastrocolónico, cuando en realidad no es así, sino que nace de un poquito más atrás, ¿sí? Tiene 4 hojas, una de las cuales es la anterior, que es la que desciende desde la cara anterior del estómago, la segunda que desciende de la cara posterior del estómago y que se une a la primera, forma una tercera que se asciende continuando a la segunda y rodea el complejo duodenopáncreas y termina en el colon transverso. Cuando uno lo ve de esta forma, ¿sí? Cubriendo las vísceras abdominales. Esto tampoco es azaroso, ¿no? ¿Y por qué Dios, ¿por qué pusiste así el epiplon? Pues me pintó. No. Esto también sirve como una barrera de protección. ¿Sí? ¿De qué forma? Y por ejemplo, muchas veces pasa que cuando uno diagnostica tarde una apendicitis y entra a operar, uno encuentra que el epiplon mayor fue y está bloqueando todo el proceso infeccioso, ¿sí? Justamente sirve para eso el epiplon mayor. Bloquea los lugares donde haya una infección. Si hay una infección, por ejemplo, una inflamación de la vesícula, habitualmente encontramos, ven, acá está la vesícula, el epiplon mayor pegado ahí. Es como un sistema defensivo para que la infección no avance al resto del abdomen, ¿sí? Cuando uno encuentra una infección que avanzó al resto del abdomen, uno habla de peritonitis generalizada. Es un cuadro bastante grave. ¿Por qué? Porque el abdomen se transforma en una bolsa de pus, ¿sí? Con gérmenes, glóbulos blancos, etc. Una cosa que yo no les dije porque no es el tema de hoy, pero fisiológicamente el peritoneo es una membrana de alta absorción. Absorbe todo lo que haya ahí. Entonces, cuando la cavidad abdominal está llena de pus y de gérmenes, el peritoneo lo que está haciendo es absorbiendo eso. Es decir, que está pasando gérmenes de la cavidad abdominal al torrente sanguíneo y provocando una infección generalizada, ¿sí? Que se llama sepsis. Entonces, no es raro que una persona que estaba en su casa con una peritonitis, no consultó o consultó y la mandaron a la casa, uno la encuentre muerta después. Dice, ¿qué pasó? Hacemos la autopsia, abrimos, blum, lleno de pus el abdomen, listo, sepsis. Se murió de sepsis. Era que había una infección en el abdomen, como el peritoneo es una membrana de alta absorción, se absorbieron todos esos gérmenes, pasó a la sangre y provocó una infección generalizada con fallo multiorgánico y muerte, ¿sí? Ustedes van a escuchar por ahí de que
sabiendo que el peritoneo es un órgano, es un tejido de alta absorción que se usan para diálisis, por ejemplo. ¿Vieron las diálisis que se hacen a los pacientes renales que no orinan? Bueno, hay veces que no se pueden hacer diálisis directamente de la sangre, entonces colocan un catéter dentro del abdomen. Y a través de ese catéter dializan al paciente. Es decir, lo van depurando como si fuera un riñón. La máquina de diálisis es un riñón artificial en realidad. Entonces van depurándolo a través de, aprovechando la capacidad absortiva del peritoneo. ¿Sí? O hay chicos que nacen con una hidrocefalia tan importante. ¿Vieron los chicos cabezones con hidrocefalia? No el cabezón de cabezón, sino el que tiene la patología de hidrocefalia, que es un aumento de líquido cefalorraquídeo en los espacios ventriculares, que comprime el cerebro y que lo puede matar. Le colocan una valvulita que va a un catéter, pasa por debajo de la piel y llega al abdomen. Entonces todo ese líquido cefalorraquídeo pasa al abdomen, en el abdomen el peritoneo lo absorbe y lo mete al torrente sanguíneo. ¿Sí? Aprovechando las virtudes absortivas del peritoneo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hacen las cirugías de peritonitis? Básicamente lo que hacemos es, tratamos el foco principal de la infección, ponele si es una apendicitis, sacamos el apéndice y después lavamos el abdomen. Se lo lava con mucho líquido, se lava, se aspira, se lava, se aspira y se dejan drenar. ¿Sí? Básicamente eso. Y a veces pasa que uno encuentra, hay algo que se llama peritonitis primaria, que son en pacientes inmunodeprimidos, que no tenés un foco de infección. Dice, che, y puede ser una infección urinaria, una infección en un hueso, una articulación, y que hizo una peritonitis primaria porque los gérmenes llegaron al peritoneo a través de la sangre. Y dice, che, no encontré nada en el abdomen. ¿Y qué hiciste? No, lo lavamos, sacás todo ese líquido, lavás con agua, con solución fisiológica, colocás drenaje y ya está. Con que vos saques ese foco de infección, ya está. Para que ustedes tengan una idea, no es muy distinto de cuando uno tiene un grano infectado en la cara que cuando uno tiene una infección en el abdomen. Tenés un grano infectado en la cara, así, blanco, con pus, todo colorado. Oh, mañana tengo una fiesta. ¿Qué hacemos? Voy al médico, me hago una tomografía, me dan antibióticos. ¡Ah! Sale la infección, 2 o 3 días, mejora la piel, ustedes eso lo pueden ver. O una infección en la piel, un granito, un pelito encarnado, ahora que está tan de moda la depilación en los hombres. No digo por mí, por otro médico, sepa. Se infecta la piel, se drena, uno lo drena, saca el pus y en poco tiempo mejora la piel. Eso llévenlo al abdomen. Está bien, no es, pero básicamente es lo mismo. Donde hay una infección hay que sacar la infección, lavar, darle un poquito de condiciones higiénicas, digamos, y ese es un gran paso. Lo otro será el antibiótico. Pero la mayoría de las veces uno como médico dice, che, consultemos al infectólogo por tal cosa, el infectólogo viene y te dice, poné el antibiótico pero drenar. ¿Qué tanta vuelta? ¿Viste? Poné el antibiótico y drenar. Son las dos patas del tratamiento de las infecciones. ¿Sí? Uno tiene una infección odontológica, vas al odontólogo, te da antibiótico y te drena eso, te pincha, te saca el diente, te lo lava, tú, listo, pasó. Básicamente así se tratan todas las infecciones. ¿Sí? Bien, nos fuimos un poquito del tema, ¿no? Epíplo menor, o también denominado gastrohepático, une el borde gástrico, la curvatura menor del estómago, el hígado y una parte puede llegar hasta el duodeno. ¿Sí? Básicamente presenta 3 partes, esto es importante también. La pars pediculada, la pars flácida y la pars condensa. La pars pediculada tiene al pedículo hepático, que está formado por la vena porta atrás
el conducto hepatocolédoco y la arteria hepática principal. A la parte del aumento menor que está en contacto con el pedículo hepático se lo denomina pars pedicular. La parte media, o denominada pars flácida, no tiene nada en particular, se llama flácida porque está bastante floja, y la parte posterior, que se denomina pars condensa, por donde corre la arteria hepática izquierda, que es una rama inconstante del tronco celíaco, está ahí cerquita del tronco celíaco. Esto es estómago, esto es hígado, y esto que está en lila es el aumento menor. ¿Sí? Si nosotros dividimos al aumento menor en tres partes, anterior, media y posterior, la anterior va a cubrir al pedículo hepático. Eso se llama pars pediculada. La media no cubre nada, se llama pars flácida. Y la posterior se llama pars condensa, que si existe la arteria hepática izquierda, que es una rama inconstante del tronco celíaco, que está más o menos por acá, está en relación a esa arteria. ¿Sí? Pero básicamente, para describir las tres partes, tenés que dividir al aumento en tres partes, y ahí está pediculada, flácida y condensa. ¿Sí? Básicamente. Y esto que vemos acá, curvatura mayor, y todo esto es el epiplon mayor, o aumento gastrocólico. ¿Sí? Bien. ¿No era esto lo que quería hablar? Esto. Esto a veces suele generar algún problema a la hora de explicarlo. Les voy a hacer una introducción como si fuera un tráiler para que más o menos entiendan la película y después les hago la explicación, con lo cual por ahí se les puede quedar mejor. La transcavidad de los epiplones es una cavidad virtual, es decir, no es real, salvo situaciones especiales donde se pueda formar colecciones líquidas. Cuando uno dice transcavidad de los epiplones, se complica la cosa porque uno no sabe bien dónde está, pero les puede ayudar el nombre. Transcavidad. Es una cavidad que está por detrás de los epiplones. ¿De qué epiplones? El epiplón mayor, principalmente, y el epiplón menor. Es decir, no lo empiecen a buscar por cualquier lado. Traten de ir a buscar el estómago con su epiplón mayor y su epiplón menor, y la transcavidad de los epiplones, ¿dónde va a estar? Por detrás. ¿Sí? Entonces, si yo levanto, corto acá el epiplón mayor, lo levanto al estómago, ahí aparece la transcavidad de los epiplones. Es un espacio que está por detrás esto es el tráiler, ¿eh? Es un espacio que está por detrás del estómago en relación al páncreas. ¿Lo ven acá el páncreas? ¿Sí? Y que normalmente esa cavidad está colapsada, es virtual, está pegada. ¿Cuándo aparece? Cuando se pueda llegar a formar una colección en ese lugar. Habitualmente relacionadas a patologías del hígado, del páncreas. Como puede ser una pancreatitis que se inflamó, se infectó y formó una colección. Un tumor, un quiste, que es una colección de líquido que tiene sus propias paredes, que es una patología frecuente del hígado, del páncreas, y que va a ocupar esa cavidad, la transcavidad de los epiplones. Y al cual se puede acceder, al cual se puede llegar sin tener que cortar acá, a través de un agujero o un espacio que se llama Winslow. Winslow. ¿Sí? Que está, acá me justo, hiato de Winslow, o agujero de Winslow. Está por acá, por detrás del epiplón menor. ¿Sí? Acá
lo hemos cortado, pero si nosotros si entramos por acá, sería más o menos por acá. ¿Sí? Por acá quedaría así. El hiato de Winslow es la entrada a la transcavidad de los epiplones. ¿Entendieron el resumen? Bien, vamos a la película. Entonces, es una estructura que se forma debido a la rotación del estómago durante el desarrollo embrionario. Tiene una puerta de entrada que se llama hiato de Winslow, que se caracteriza por ser un punto de conexión entre la cavidad abdominal peritoneal mayor, la cavidad abdominal, y la menor. La transcavidad de los epiplones también se la puede llamar bolsa omental o cavidad peritoneal menor. ¿Sí? ¿Cuáles son los límites de esa transcavidad de los epiplones? ¿Cuáles son los límites del hiato de Winslow? El límite anterior es el pedículo hepático, que está formado por el conducto colédoco, hepatocolédoco, la arteria hepática y la vena porta. El límite posterior es la vena cava inferior. El límite superior, el hígado, o si quieren más específicamente, el lóbulo caudado, segmento 1 del hígado, y el límite inferior, la ampolla duodenal o la primera porción del duodeno. Esos son los límites del hiato de Winslow. Es como decirte, ¿cuáles son los límites de la puerta? Y arriba, el marco arriba, el piso, a la derecha esto. Esos son los límites del hiato de Winslow. La puerta, la transcavidad de los epiplones. Ahora bien, ¿cuáles son los límites de la transcavidad de los epiplones? Acá está descrito como el vestíbulo, ¿sí? Pero los límites de la transcavidad de los epiplones son estos. La región anterior es la cara posterior del estómago. El estómago está por delante de la transcavidad del epiplones. La posterior, el límite posterior, es la vena cava inferior. El límite superior es el lóbulo caudado del hígado y el límite inferior, la fusión de las hojas del omento mayor. ¿Sí? Esos son los límites del vestíbulo, es decir, como la entrada a la transcavidad de los epiplones, que son más o menos los mismos límites de la transcavidad de los epiplones. Lo único que se suma es que en la pared posterior de la transcavidad de los epiplones tenemos al páncreas, ¿sí? Como lo vimos en el... Después léanlo tranquilos eso. Esta presentación la dejo, si quieren, acá en la compu y después pásensela. Ahora, esto es nada más que un resumen, ¿eh? Métanle después en el libro. Esto es como para que ustedes entren en onda. Fíjense, vamos a repasar rápidamente cuáles son los límites de la transcavidad de los epiplones, no los del hiato de Winslow que están acá, sino los de la transcavidad de los epiplones. Es este espacio, recuerden. Entonces, el límite anterior va a ser la cara posterior del estómago. El límite posterior va a ser los grandes vasos que están por allá y la mayor parte del páncreas, cuerpo y cola del páncreas. El límite inferior va a ser el colon transverso, ¿sí? Y el límite superior, acá va a estar el hígado, ¿sí? Ahí tenemos la transcavidad de los epiplones. ¿Cuáles son los límites de la entrada a la transcavidad de los epiplones? El hiato de Winslow. La región anterior, la vena porta, y yo le agregaría acá los elementos del pedículo hepático. La vena porta en azul, arteria hepática y el hepatocoledo. Así que si yo meto el dedo por acá, dejándome esos elementos acá en la yema del dedo, estoy en el hiato de Winslow. ¿Cuál sería el límite posterior? La vena cava inferior pasa por detrás de mi dedo. El límite superior, el hígado, y el límite inferior,
Fíjense, el duodeno. ¿Sí? Es decir, que si yo quiero acceder a la transcavidad de los epiplones, o puedo entrar por la puerta, o puedo entrar por el patio. Abro todo acá, levanto el estómago, y ahí accedo a la transcavidad de los epiplones. Como para darle un dato clínico que por ahí les puede servir a algunos. Antes, cuando no existían los métodos modernos de diagnósticos y de terapéutica, si algún paciente tenía una pancreatitis que formaba una colección, lo teníamos que operar. Teníamos que hacer esto que ustedes están viendo acá, levantábamos el estómago, lavábamos, metíamos unos drenajes, el tipo se quedaba con un tasco grande acá en la panza, etc. Hoy, si hace una complicación de una pancreatitis y forma una gran colección acá, ya no los operamos. Algunos sí, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entrar con un endoscopio, o para hacer una endoscopía del estómago, entramos acá, nos ubicamos acá, y le hago un tajito al estómago acá, con lo cual esta colección se va a drenar hacia el estómago. O le pongo un tubo atravesando la cara posterior del estómago, le pongo un tubo ahí y ese tubo lo saco por la nariz. ¿Sí? Con lo cual es un tratamiento menos invasivo. El tipo no lo tuvimos que operar, no lo tuvimos que anestesiar ni nada, sino que le hicimos un tratamiento mini invasivo de una patología que hace muchos años había que operar. ¿Sí? Está piola, ¿no? Digo esto ¿por qué? Porque cuando uno conoce la anatomía empieza a poder entender algunos procedimientos que son de fases más avanzadas de su carrera. ¿Entendés? Cuando ya entendés la anatomía decís, por eso es que si yo entro con un endoscopio, le abro la pared posterior, caigo a la transcavidad de los epiplones y si hay algo ahí, puedo lavar, meter un drenaje, etc. Y ese drenaje, como el endoscopio entra por la boca, lo puedo sacar. No se saca el drenaje por la boca, ustedes no van a ver en ninguna clínica un tipo con un drenaje acá en la boca. Lo van a ver que le sale por la nariz, como si fuera una sonda nasogástrica, ¿no? La sonda nasogástrica se llama así porque va desde la nariz hasta el estómago. Pero puede servir para drenar una colección de la transcavidad de los epiplones, habitualmente relacionada a patologías del páncreas, ¿sí? Puede ser también relacionada a alguna patología del estómago, pero más habitualmente relacionada a la patología del páncreas. Bien. Fascias de coalescencia. Esto es casi ya el último tema importante. Después tengo algunas otras cositas para ayudarlos a entender un poco del peritoneo, cómo está relacionado con algunos órganos. Pero esto es prácticamente lo último. Esta es otra pregunta de examen. Van a decir, ¿cuáles son las fascias de coalescencia? Y habitualmente lo que pregunta, la respuesta del alumno en el examen es, ¿qué es una coalescencia? Con lo cual uno ya sabe que no estudió nada, listo, anda. Pero como hace Polino, a la casa, -1. Las fascias de coalescencia son repliegues ¿se acuerdan lo que es un mesenterio? ¿No? ¿Saben ya lo que es un mesenterio? ¿Alguien se anima a decirlo? Repliegue peritoneo. ¿Quién habla? Repliegue peritoneo. Sí. Que contiene a los elementos nobles. Elementos nobles. Es lo que se llama raíz de un órgano, ¿no? Buenísimo. Si ya saben eso nada más, si estuvieron 1 hora y media acá y saben eso nada más, han avanzado mucho. Perfecto. Nosotros tenemos acá, pónganle el colon. ¿Sí? El colon con sus vasos. Viene el peritoneo, llega a los vasos, sube, envuelve la víscera, baja por los vasos y sigue por la pared. Esto es peritoneo parietal, esto es peritoneo visceral. Eso no es difícil.
A veces pasa, no a veces, sino en algunas partes del tubo digestivo, que esto se apoya. Esto va hacia allá. Entonces, va a quedar así. Y pareciera que es un órgano extraperitoneal o retroperitoneal, como es el riñón. Pero en realidad es este peritoneo visceral que se apoyó con el peritoneo parietal y formó algo que se llama fascia de coalescencia. Coalescencia es de unión. Coalescencia significa unión de... no sé si está bien la palabra, como que de pegamiento, de... no está bien la palabra, que se pega, ¿sí? Entonces, una fascia de coalescencia es una parte de unión entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. En el abdomen hay descritas varias fascias de coalescencia. Están descritas por un anatomista hace muchos años que se llamaba Tolt. Entonces él describió fascias de Tolt. ¿Sí? Hay fascias de Tolt 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Nada más que hay dos de esas fascias de Tolt que son conocidas con otros nombres. ¿Sí? Pero son sectores donde el peritoneo visceral se pegó con el peritoneo parietal. Sectores que si yo quiero, puedo despegar esa fascia y levantar de nuevo al órgano. ¿Sí? Se utiliza mucho en cirugía. Fascia de Tolt 1 o retropancreática. Esta es la unión entre la cara posterior del cuerpo del páncreas que está pegado al peritoneo parietal posterior. Esto es lo que les explicaba recién. Ustedes van a escuchar por ahí, sobre todo cuando los médicos, que dicen el páncreas es un órgano retroperitoneal. Parece un órgano retroperitoneal, pero en realidad es un órgano peritonizado que tiene una fascia que lo pega a la pared peritoneal posterior y pareciera que es exactamente igual que el riñón. Que el riñón sí es un órgano retroperitoneal, pero el páncreas no. Es un órgano que tenía su mesenterio, que se terminó pegando al peritoneo parietal posterior y formó la fascia de Tolt 1 o retropancreática. Es decir, que si yo lo agarro al páncreas, me meto justo en esa fascia de coalescencia y la voy despegando, yo puedo levantarlo al páncreas. ¿Sí? Fascia de Tolt 2 o retrocólica derecha. Está en relación al colon derecho. El colon derecho, cuando ustedes lo lean por ahí, van a leer que el colon derecho es un órgano fijo a la pared peritoneal posterior. En realidad el colon derecho es un órgano que fue móvil, pero que pegó su peritoneo visceral al peritoneo parietal, fijándolo, pero formando una fascia de coalescencia, la fascia de Tolt 2. Es el adosamiento del mesocolon ascendente al peritoneo parietal posterior. Es otro lugar que a mí me sirve como cirujano para abrirlo y levantar el colon derecho. Fascia de Tolt 3 o retrocólica izquierda. Lo mismo pero del lado izquierdo. Es el adosamiento del mesocolon descendente al peritoneo parietal posterior. Cuando ustedes estudien colon, van a ver que va alternando colon fijo, colon móvil. Colon derecho, fijo. Colon transverso, móvil. Colon izquierdo, fijo. Sigmoides, móvil. Recto, fijo. En realidad todo el colon es móvil. Nada más que el colon derecho tiene una fascia de coalescencia derecha, la Tolt 2. El colon izquierdo tiene una fascia de coalescencia izquierda, la Tolt 3. Y el resto quedaron móviles. Y el recto, no el resto, el recto
es un órgano que es infra o subperitoneal. ¿Se acuerdan que recién hablábamos de que estaba en la pelvis? También eso hace que se pegue. ¿Sí? La fascia de Treitz, o también llamada TOL 4. Ahí parece que Treitz le robó, era un médico, ¿no? Le robó a Toll, le dijo, ya tenés 3 fascias en tu nombre, dame una a mí. Fascia de Treitz o retroduodeno-pancreática. El duodeno es otro órgano que ustedes lo van a leer en los libros como órgano fijo. Viene el estómago, que es móvil, más o menos, y después el duodeno, que es fijo. En realidad tiene una fascia de coalescencia que lo mantiene fijo, que es la fascia de Treitz. La fascia de Treitz une la cara posterior del duodeno y la cabeza del páncreas al peritoneo parietal posterior. Lo pega. Pero si yo encuentro la fascia de Treitz, lo puedo despegar y hacerlo móvil. Es muy útil para la cirugía, para movilizar un órgano. Y por último, la fascia de Toll 5, o fascia de Fredet, que es la preduodeno-pancreática. Es una continuación de la TOL 2. Vieron que la TOL 2 está acá en el colon derecho, se continúa y lo fija a la fascia de Toll, a la cara anterior del duodeno y del páncreas. Con lo cual, cuando yo lo veo, vértebra posterior, anterior, derecha e izquierda, ¿sí? Fascia de Toll 1, retropancreática. Fascia de Toll 2, colon derecho. ¿Ven? ¿Ven cómo hace el peritoneo? En realidad esto está pegado, pero si yo me meto acá, lo puedo despegar al colon. Fascia de Toll 3 o de Fredet, por delante del páncreas. Fascia de Toll 1, perdón, fascia de Toll 3 es la del colon izquierdo, la fascia de Fredet, prepancreática, y acá falta la última que dije, ¿cuál era? La de Fredet, ¿está bien? Prepancreática, que es la que se continúa con la de Toll 2. Acá lo que pasa es que cuando nosotros vemos, fíjense acá, este viene el colon derecho y acá empieza el colon transverso. El colon derecho está arriba del duodeno y está fijo. Si yo entro en la fascia de Toll 2 y lo voy abriendo, puedo llegar hasta el duodeno y también despegarlo del duodeno. ¿Sí? Son fascias de coalescencia, es decir, fascias de uniones, que se une el peritoneo parietal con el peritoneo visceral. Y pareciera que fija un órgano y que lo transforma en extraperitoneal o retroperitoneal. En realidad son lugares donde uno los puede despegar. ¿Sí? Bueno, ya estamos terminando. Yo lo que tenía acá, que esto lo van a ver ustedes, son esto lo van a ver cuando vean hígado, pero son dos órganos que tienen algunas diferencias o tienen algunas particularidades con respecto al peritoneo, que son el hígado y el útero. El hígado le sirve el peritoneo visceral, le sirve al hígado como un elemento de fijación. El hígado es un órgano sólido, pesado, que encima está en la parte alta del abdomen, entonces necesita elementos de fijación para mantenerlo en su lugar. Uno de los elementos de fijación que tiene son los ligamentos. Recuerden, los ligamentos son repliegues de peritoneo que no tienen elementos nobles, a diferencia del mesenterio. Entonces son repliegues del peritoneo que van a formar, en el caso del hígado, 3 ligamentos que le van a servir de fijación. Uno es el ligamento suspensorio falciforme, el otro es el ligamento coronario
y los ligamentos triangulares, derecho y izquierdo. Estos son repliegues de peritoneo que le sirven como si fuera ¿cómo se llama eso que se ponen los pantalones? Como unos tiradores al hígado que lo pegan al diafragma. Que me sirven a mí a la hora de que quiero movilizar el hígado, porque tengo que operar, tengo que sacar un pedazo del hígado, me sirven para cortarlo y moverlo. Pero, acá al final yo le puse algo que es un error siempre que uno va a examen. Cuando uno habla de ¿cuáles son los medios de fijación del hígado? Tal y tal y tal y tal y tal. ¿Cuál es el más importante? ¿El falciforme? No. ¿El coronario? No. ¿El triangular? No. ¿Y cuál es entonces? El principal elemento de sostén del hígado son los tejidos vasculares. Es la vena cava. ¿Sí? Ese es el principal medio de fijación del hígado. Yo puedo soltar todos los otros. Corto el falciforme, corto el ligamento coronario, corto el ligamento triangular y el hígado va a seguir en su lugar. Entonces, che, magia. No, es la vena cava que lo sostiene. ¿Sí? El principal elemento de fijación del hígado es la vena cava, pero tiene pliegues peritoneales que le sirven de fijación. Para que ustedes se acuerden nada más, son estos. Ahí está la vena cava y el hígado. El ligamento coronario se llama, el peritoneo viene por el diafragma, llega hasta el hígado y lo envuelve. Hay una zona desnuda del hígado, que es la que está pegada al diafragma, que se llama así, zona desnuda. Esa zona desnuda está limitada por los ligamentos. Estos ligamentos son repliegues de peritoneo. Es decir, acá el peritoneo llega al diafragma, hace así, envuelve el hígado y sigue. Pero esta zona del hígado está desnuda. Esto es el ligamento coronario. Ven que lo envuelve como si fuera una corona. Los ligamentos triangulares son estos triangulares que están a los lados. Y de acá sale el falciforme, que es un ligamento que se continúa hacia la parte anterior del abdomen. ¿Sí? Esos son medios de fijación del hígado. ¿Sí? El otro lugar donde ocurre algo parecido es en el útero. El útero, cuando ustedes estudien, van a ver que tiene ligamentos. Esos ligamentos, a diferencia de los ligamentos que ustedes ya vieron en las articulaciones, son repliegues peritoneales que le sirven de fijación al útero. Entonces, lo van a entender mejor cuando lo lean. Los principales ligamentos que tiene el útero son el ligamento ancho, que se ve acá. Esto es el útero visto desde abajo, las trompas y los ovarios. El ligamento ancho está acá. ¿Por qué? Porque el peritoneo, esto visto desde el costado, llega acá, acá estaría la trompa y el ovario, y lo envuelve así y forma el mesosalpinx, que está por debajo. Cuando uno ve el útero de esta forma, pareciera que tuviera dos trompas. Fíjense, una y dos. Una y dos. ¿La ven acá? En realidad, una es la trompa y el otro es otro ligamento que se llama ligamento redondo. Lo van a ver porque el ligamento redondo en la mujer, obvio, atraviesa el conducto inguinal y se termina fijando en el pubis y es parte del contenido del conducto inguinal. En el hombre tenemos el conducto espermático, pero en la mujer tenemos el ligamento redondo, que es un medio de fijación del útero. ¿Sí? Recuerden eso nada más. Yo para no prolongarlo, pues ya tenemos que terminar. De todas formas, estas cosas las van a estudiar cuando vean aparato reproductor femenino y hígado y vías biliares. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Bien, terminamos.